Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la séptima conferencia de las jornadas belgranianas, que se vienen dando desde el 13 de junio y terminarán el 27 de junio. El título de esta conferencia es El contexto social y cultural de Belgrano. Las conferencias anteriores que ya se han dado se pueden dar en el sitio de culturamasonería.org. Bueno, le voy a otorgar la palabra a Debrig Molés, director del Archivo de la Gran Logia de Libres y Aceptados Masones. Debrig, por favor. Bueno, y antes que nada, quiero agradecer a todos los expositores del día de hoy. Sí, muchas gracias, David, por la introducción. Buenas tardes a todas y a todos los que están conectados para asistir a estas dos mesas de hoy. Una primera mesa ahora hasta las 18, una segunda mesa desde las 20 hasta las 22. Y en primer término, muy brevemente, quiero dirigir un cálido agradecimiento a todas las profesoras y los profesores aquí presentes que se han movilizado para preparar y para presenciar esta conferencia que vamos a disfrutar hoy. Quiero recalcar la dificultad que eso representa para ellas y ellos, pues todos y todas tienen una agenda muy cargada. El docente es una profesión noble y sacrificada. Quería empezar por este punto. Y luego recordar brevemente o mencionar brevemente cuál es mi opinión sobre estas jornadas belgranianas. Creo, como buen conocedor de la historia de la masonería argentina, creo que se trata del mayor evento cultural realizado por la masonería argentina desde por lo menos 1906. Desde los congresos masónicos y librepensadores internacionales de 1906 organizados por la masonería argentina, y dadas las diferencias tecnológicas entre una y otra época, este evento tiene por supuesto una resonancia mucho más amplia que lo fue a principios del siglo XX. Supongo que no faltan en el público chilenos, uruguayas y más allá. La masonería argentina en esta última década tuvo un proceso de regeneración demográfico, triplicó su membresía generacional. El promedio de edad de la membresía bajó de 60 a 40, y territorial, ya que por primera vez desde 1943 la masonería volvió a estar presente en todo el territorio nacional. Dentro de eso, este desarrollo cuantitativo también fue acompañado por un desarrollo cualitativo, motorizado principalmente por la dirección de la Gran Logia, también por la Comisión de Ciencia y Tecnología, que trabaja codo a codo con la agencia, con el CONICET, con museos históricos nacionales y con varias universidades, apoyando a los científicos y a las científicas en su ardua tarea. Mencionar obviamente el trabajo de Cultura Gran Logia, que produjo todo lo que estamos observando ahora con estas jornadas belgranianas. Y bueno, por supuesto, otros sectores, otros departamentos de la Gran Logia también han participado a esta regeneración de la cultura masónica en Argentina. Así que quiero saludar estas jornadas belgranianas y felicitar a sus organizadores, repitiendo que a mi parecer se trata del mayor evento cultural realizado por esta masonería en su historia. Bueno, Debrig, muchísimas gracias por las palabras. Bueno, vamos a dar paso a la primera conferencia que vamos a tener. El doctor Pablo Sousa va a hablar bajo el título de El 25 de mayo nos interpela, notas historiográficas sobre la Revolución de Independencia Argentina.
Pablo Sousa es especialista en Historia de la Ciencia y doctor por la Universidad de Buenos Aires. Enseña en las universidades del centro de la provincia de Buenos Aires y de San Martín. Es investigador del Centro de Estudios en Historia y Filosofía de la Ciencia José Babini. Ha publicado a nivel nacional e internacional como Los inicios de la física experimental en la Argentina de Perón, de 1946 a 1955. Internacionalismo académico, sectores estratégicos y presiones geopolíticas. John Theophilus de Sagers, un masón y filósofo de la naturaleza olvidado, y la reforma universitaria como arena de disputas epistémicas. Masones progresistas y católicos en las luchas estudiantiles de 1918. Estimado Pablo, tenés la palabra. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, en principio agradecerle a Debri por la invitación a participar en estas jornadas y desde ya también agradecerles encarecidamente al equipo que ha estado organizando y que nos ha hecho de soporte para que hoy podamos estar aquí presentes. Entre paréntesis, me gustaría decir que escucho la lectura del currículum y la primera pregunta que se me viene a la cabeza es un poco un chiste o una ironía para mi querido amigo Debri, que es ¿qué hace alguien que se especializa en historia de la ciencia, la medicina y la tecnología, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, hablando sobre la Revolución de Mayo a principios del siglo XIX? En tal sentido, esto me permite hacer de canal para introducir el trabajo, breve trabajo que aquí se presenta, que justamente fueron unas notas confeccionadas para una charla, una conferencia a la que amablemente se me invitó a participar hace 2 años atrás y que, bueno, Debri creyó que, con mucha bondad de su parte, creyó que estaba en condiciones de ser presentada en esta mesa, en esta jornada. Así que aquí vamos, jugando algo respecto de este tema que en principio digo no son mis temas de investigación. Y aclarar algo, algunos de los artículos que se mencionó ahí, creo que el primero, en la historia sobre la física en Argentina, está escrito en coautoría, me invitaron a participar en coautoría con un gran amigo y al mismo tiempo director de tesis, que es el doctor Diego Hurtado, que es el director justamente del Centro de Historia de la Ciencia y la Técnica José Babini. Dicho esto, vamos al trabajo. El trabajo se llama La gesta maya nos interpela y el título, ya me gustaría hacer alguna aclaración respecto de ese título, porque el hecho de que algo nos interpele quizás no es el mejor de los títulos para una presentación de estilo y de corte académico. Pareciera una connotación más retórica, más moral, y bueno, en tal sentido lo que me gustaría decir es que este trabajo fue escrito al calor de debates que hoy parecen muy lejos, al calor de una prensa que hoy nos parece muy alejada y de noticias y de novedades que hoy nos parecen muy alejadas. De hecho, en el contexto de público conocimiento en el que estamos viviendo, ya nos hemos olvidado casi de temas tales, nos hemos olvidado parcialmente, ¿no? Temas como deuda externa, capitales internacionales, mesas de diálogo con esos capitales y tal. Y este trabajo fue escrito a principios del año 2018, donde uno de los temas casi mantras de debate en la prensa cotidiana era justamente qué hacer o qué no hacer respecto de capitales que se estaban empezando a retirar y estaban empezando a generar una crisis que después nos llevó a el Fondo Monetario Internacional, a pedir un crédito con el Fondo Monetario Internacional. En tal sentido, yo voy a presentar brevemente los ejes en los que se dividió el trabajo. No voy a leer el trabajo ni cosa que se le parezca, porque, bueno, como nos ha informado Debri, es parte de las intenciones que las presentaciones queden en la página de la Gran Logia, así que estarán accesibles al público en el site de la Gran Logia. En tal sentido, sí voy a leer un párrafo que tiene que ver justamente con la justificación, y en aquel momento decía algo así, que nos urge meditar sobre estos temas
básicamente la Revolución de Mayo, ¿sí? La década revolucionaria, porque, curiosa paradoja, nos toca vivir en tiempos opuestos a los de la primera junta. Tiempo donde las turbulencias globales de mercados internacionales, comandados por corporaciones financieras transnacionales, de ganancias anuales que duplican y a veces triplican el PBI de cualquier nación emergente, no solo devalúan nuestra moneda local, el peso argentino, sino también el sentido de conceptos caros a este episodio de la historia, tales como nación, autonomía, independencia, igualdad, libertad y también, como no, fraternidad. En ese sentido, el trabajo se estructuró a partir de una serie de clásicos ya a esta altura, arrancando por el viejo y querido libro de Tulio Alperindón, Revolución y Guerra, pero también al calor de trabajos como los de Marcela Ternavasio y Pilar González Bernaldo, y sobre todo a partir de un concepto que ellas juegan en uno de sus textos, que es el de pensar a la Revolución de Mayo en un paradigma de la complejidad, es decir, pensarla desde ángulos, desde escenas comparativas con otras revoluciones que no hubieran sido utilizados hasta ese momento para sacar el relato de una cadencia, de un estilo, de una narrativa todavía atravesada por los héroes y por los sucesos políticos. Entonces, en este sentido, el ejercicio era invitar a los amigos que estuvieran escuchando la conferencia a pensar este suceso tan importante, este proceso político tan importante en nuestra vida, desde paradigmas distintos a las narrativas clásicas en las que nos hemos encontrado. Y en ese sentido, la jornada de hoy tiene buenas nuevas, porque el resto de los expositores, Celia, Omar y Valeria, nos van a traer justamente una verdadera novedad respecto de este paradigma de la complejidad. Nos van a traer trabajos muy bonitos para pensar lo que son estas primeras décadas del siglo XIX, sobre todo bajo el efecto de la Revolución de Mayo, desde lugares a los cuales no estamos acostumbrados a escuchar el público en general. Quien tiene el hermoso oficio del historiador seguramente alguna vez ha leído trabajos sobre mujeres en la política argentina, en la historia argentina del siglo XIX, o ha leído algo sobre las influencias de la Ilustración en el Río de la Plata, o ha leído algo sobre la trata de esclavos en el mismo periodo, ¿sí? Pero en rigor de verdad, en general, uno tiene la sensación que no son temas que el público profano, digamos, tenga acceso cotidianamente. Dicho esto, y esa justificación, pensar la década revolucionaria, pensar las primeras décadas del siglo XIX desde un paradigma de la complejidad, que es el concepto que rescatan Marcela Ternavasio y Pilar González Bernaldo, señalo brevemente algunos de los temas que se tocaban en esta conferencia. Yo lo había dividido en 4 ejes que rezan de la siguiente manera. Definiciones, ¿no? Había una serie de definiciones respecto de cómo pensar la Revolución de Mayo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de revolución? Porque está todo bien la gesta patriótica clásica y el discurso basado en narrativas heroicas y en procesos políticos, pero la idea era invitar a pensar desde justamente una noción de complejidad que es una revolución. Y en ese sentido, en la primera parte del trabajo nos aproximábamos a algunos de los procesos clásicos de la Revolución de Mayo. Sintetizo buena parte de esa presentación en una frase muy bonita, la idea que una revolución es algo complejo, son sucesos donde se corre sangre, donde hay incertidumbre, donde la vida de las personas no está segura, donde los resultados no están seguros, donde no hay un demiurgo, donde no hay planes. Y buena parte del drama que se vive, sobre todo en una década revolucionaria, merece ser restituido a las narrativas clásicas, porque si no nos estamos perdiendo de algo que atravesó la vida de los actores y actoras de ese contexto. Creo que lo que mejor sintetiza el espíritu de esa primera parte del trabajo, además de aquel bonito nombre
que eligió Tulio Alperindongue para su texto, Revolución y Guerra. A una revolución le siguieron una década por lo menos de guerra, es la siguiente frase del historiador Alejandro Rabinovich, que escribió sobre las milicias en el proceso revolucionario. Y la frase dice lo siguiente, leo, muy pronto se hizo evidente para el gobierno rioplatense que la guerra iniciada era una lucha a muerte y sin cuartel, en la cual los revolucionarios estaban jugando directamente la vida. La gravedad de la situación y la trascendencia del resultado de la contienda justificaron a sus ojos todos los sacrificios imaginables. En particular, se hizo evidente que para poder operar en todos los frentes de conflictos abiertos iba a ser necesario recurrir a un esfuerzo reclutador extraordinario. Amigos, amigas, cuando hablamos de una revolución, estamos hablando de sucesos dramáticos. Dramáticos. Y creo que esa cita nos recuerda algo de esa situación. La segunda parte del trabajo tenía que ver con algo que recién, muy rápidamente, y abuelo de pájaro toqué, que eran las incertidumbres. Un proceso revolucionario también, esta música de fondo nos toca cuando estudiamos la Revolución Francesa, cuando estudiamos la Revolución Rusa, está lastrado de incertidumbres. Y en esa parte del trabajo simplemente queríamos decir que no hay planes, no hay demiurgos, no hay planes elaborados, ni cosa que se le parezca. Y sobre todo, las distintas facciones o grupos en el poder tienen visiones muchas veces encontradas de los sucesos políticos por los que se está atravesando, de las decisiones que se tienen que tomar, de los enemigos que hay que caracterizar, de los esfuerzos que hay que realizar, sin que estas posiciones encontradas tengan mayor viso de realidad que las otras. Con lo cual, pensar la Revolución de Mayo, pensar la década revolucionaria desde un paradigma de la complejidad, nos invita a salirnos de la lógica de los buenos y los malos, de los nuestros y los otros, a las que se suelen caer en los relatos cotidianos a la hora de hablar de estos sucesos, porque los actores que las narrativas clásicas suelen poner en el lugar de los malos eran actores que estaban viviendo y llevando adelante sus acciones cotidianas en contextos de incertidumbre, en contextos de falta de información. Una frase con la que trabajábamos, una idea con la que trabajábamos en esa parte del trabajo, valga la redundancia, es que no debemos olvidar que es un mundo que se mueve con la información a navegación a vela, que los procesos por los cuales las noticias atravesando de una costa a la otra podían tardar meses y que las decisiones que se tomaban eran justamente las decisiones de sujetos que tienen informaciones parciales. Entonces, restituir también la dimensión de la incertidumbre al proceso revolucionario. Decíamos por ahí, quien crea que va a ganar dinero, prestigio o sabiduría en un proceso revolucionario no está muy lejos de equivocarse. Quien crea que va a ganar algo en una revolución ignora que este tipo de procesos históricos son fundamentalmente inciertos. Se logran ver con claridad un rasgo fundamental de los procesos políticos modernos, como es la dificultad de la previsión, del cálculo matemático neto respecto de los resultados de las acciones. Haremos bien en salvar a las mujeres y hombres de Mayo de la clarividencia, de suponerlos héroes y heroínas predestinados, o figuras retóricas similares. No cabe duda que eran mujeres y hombres valientes, pero también que actuaron en un mundo de información incierta, escueta y sesgada por los acontecimientos desatados a ambos lados del Atlántico y en múltiples escenarios políticos que viajaban a la velocidad de la navegación a vela.
dado el contexto en el que este trabajo fue escrito, un punto particularmente interesante que me gustó tocar ahí tenía que ver con las finanzas. Entonces, porque bueno, estamos atravesando un momento complicado, de turbulencias financieras internacionales y de mucha queja en la maquinaria mediática respecto de los impuestos, respecto del pago de impuestos, respecto de las cargas impositivas locales y este tipo de cosas. Entonces, reflexionar en ese contexto que la Revolución de Mayo también nos invita a pensar, en rigor de verdad cualquier revolución, hablamos de la de Mayo porque es la que nos toca pensar a nosotros, pero cualquier revolución nos invita a pensar en los costos materiales, económicos, financieros, que son demandados en ese esfuerzo revolucionario, ¿sí? Y al respecto decía algo por el estilo. Vivimos en tiempos en que las cargas impositivas municipales, provinciales y nacionales nos generan la sensación de agobio y muchas veces de injusticia. Escuchamos a diario a muchos medios de prensa y a muchos otros conciudadanos, incluso buenas personas, quejarse amargamente del mal uso que se hace de sus impuestos. No creen que la ayuda social implementada con esos impuestos sea algo genuino, así como tampoco creen genuino que sus hospitales y sus universidades se abran en forma gratuita a migrantes que desde su particular modo de ver la vida no están robando la riqueza nacional. Para este tipo de mirada impositiva paranoica, los impuestos no son un premio a vivir en un horizonte civilizatorio respetable y en un Estado soberano, sino son vividas como un castigo que dispara los pensamientos autoritarios más oscuros. Para estas personas que piensan de este modo, la Revolución de Mayo tiene malas noticias porque ella trajo en líneas generales un redoblamiento de la presión impositiva sobre la población de las incipientes Provincias Unidas, que no cesó durante la Guerra de Independencia. El grueso de los impuestos fue puesto al servicio del financiamiento de los ejércitos expedicionarios del Alto Perú y del Este, al mando del general San Martín, destinado a la guerra en Chile y Perú. ¿Sí? Estamos hablando de procesos históricos que demandan un esfuerzo económico, que demandan esfuerzos de todo tipo, pero en especial esfuerzos económicos de los cuales no se tiene registro en los momentos precedentes. Así que cuando celebramos revoluciones, también estamos celebrando este tipo de esfuerzo. Y por último, para cerrar esta más que brevísima presentación y trabajo, la última parte del trabajo se llamaba transformaciones sociales. Creo que en este sentido algunos de los trabajos de los amigos, amigas, expositores que vienen a continuación van a tocar y profundizar estos temas. Cuando hablamos de una revolución, no estamos hablando solamente de una guerra contra un enemigo que nos viene a invadir y ante el cual tenemos que organizar briosos ejércitos que nos aseguren el triunfo y el dominio de un territorio. Quizás eso sea una parte, y capaz que una parte menor del esfuerzo de la revolución. Estamos hablando, como sucedió también en la Revolución Francesa y como sucedió también en la Revolución Rusa, de verdaderos cataclismos sociales, ¿sí? En este sentido, la metáfora de Mikhail Bakhtin pareciera que hay algo del orden de la inversión de los órdenes. Y en tal sentido, señalábamos lo siguiente. Estas rivalidades, las rivalidades propias de la Revolución de Mayo, son múltiples y muchas veces cruzadas.
Puede haber regiones completas enfrentadas y con intereses opuestos como el litoral, la región andina, la banda oriental y Buenos Aires. Puede haber conflictos de facciones dentro de la dirigencia revolucionaria como el existente entre quienes querían una política moderada e indulgente con España y quienes apostaron por la declaración de la independencia. Puede haber conflictos de género entre mujeres que piden mayor empoderamiento dentro del proceso revolucionario para acentuar las transformaciones de las estructuras sociales vigentes y hombres que redoblan el dominio masculino y patriarcal dentro del mismo proceso. Pueden existir también conflictos entre generaciones, donde los jóvenes intentan abrirse camino en las estructuras burocráticas y militares, y los adultos y viejos de esa misma sociedad que frenan en forma explícita ese ascenso bajo el mantra de la falta de experiencia para conducir una oficina o una unidad militar. Por último, pero no menos importante, el propio bando revolucionario puede sufrir fragmentación por intereses de clase. Este último tipo de conflictos ha sido muy trabajado por la historiografía local. Bien, y hay algunas cosas más para decir al respecto, pero básicamente en esas 4 ideas, en esos 4 tópicos, en esos 4 títulos, se resolvía el trabajo de La Gesta Maya nos interpela. Reitero a modo de cierre la invitación cursada por mi querido amigo Debri, e invito al resto de las personas que nos estén escuchando a disfrutar de las bonitas conferencias que nos siguen a continuación. Es todo por mí. Bueno, muchas gracias Pablo por la bella conferencia que nos ha brindado recientemente. Aprovecho para agradecer a todo el público que nos está viendo y de paso les comento que pueden dejar todas las preguntas o inquietudes que tengan en el chat de YouTube y de esa manera, si contamos con tiempo, sobre el final de todas las disertaciones, cada uno de los expositores podrá brindar una respuesta a sus dudas. Vamos a continuar con las conferencias. La siguiente la dará la doctora Celia Martínez, Universidad de Buenos Aires, Instituto Superior Joaquín B. González. La influencia de la ilustración francesa y escocesa en el pensamiento de Belgrano es el título. Celia Martínez es especialista en relaciones internacionales y doctora por la Universidad de La Plata. Es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de San Juan, con medalla de oro y diploma de honor al más alto promedio. Enseña en la UBA y en el Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González. Es investigadora invitada en las universidades de San Martín, Bolonia, San Juan, Bucaramanga, Colombia, y consultora del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Relaciones Exteriores de España. Bueno, Celia, tenés la palabra. Bueno, muchas gracias. Aclarar que algunas de esas cosas que están en el currículum, en realidad es lo que yo hice. Algunas continúan, otras terminaron, y otras, por ejemplo, en la Universidad de San Martín no soy investigadora invitada, sino que he trabajado como docente de posgrado en una maestría, más que nada, quería aclarar eso nada más. Y lo mismo en la Universidad de Oro. En alguna que otra evaluación he participado, pero no, quería aclarar eso más que nada por una cuestión institucional. En primer lugar, bueno, la invitación que me cursó el querido amigo Debri para participar de estas jornadas belgranianas realmente me halaga. Y bueno, la propuesta ha sido precisamente mostrar también más que nada cuál es la influencia de la ilustración y diferenciar justamente en el pensamiento belgraniano que encontramos tanto en el Correo de Comercio como en las distintas publicaciones que se encuentran de Belgrano, ir rastreando un poco la influencia de los pensadores franceses, pero también escoceses. Y esta es, digamos, un matiz que he querido introducir también
en esta presentación, dado que usualmente cuando abordamos el ideario de Mayo se piensa en la Revolución Francesa y se piensa siempre en la Ilustración francesa, siempre se pone el acento en Francia, cosa que es real, pero también vale recordar y rescatar también los aportes de la Ilustración escocesa, sobre todo en el pensamiento económico de Belgrano. O sea, debemos rescatar también a este Belgrano economista, que es el más, digamos, la faceta quizás más brillante en el pensamiento de este gran prócer argentino, que muchas veces se deja de lado pensando, digamos, en otras facetas más políticas y militares, y no en su pensamiento económico. Y precisamente en este pensamiento económico hay que rastrear la influencia de la Ilustración escocesa, y concretamente, bueno, con la figura predominante de Adam Smith, y vamos a ver otros pensadores de la Ilustración escocesa que también a su vez influyeron en Smith. Bueno, dicho esto, conviene tomar en cuenta primero plantear qué es o qué vendría a hacer la Ilustración en sí como movimiento cultural y político y filosófico del siglo XVIII, es decir, planteando precisamente que Belgrano estudia en España, estudia en las universidades de Valladolid y de Salamanca, también en la de Oviedo, pero él va a estar en España entre 1786 y 1793, y como premio a su destacada carrera académica, que bueno, se gradúa con honores, obtiene la licencia para leer esas lecturas prohibidas por la Iglesia, la licencia que se le otorga al Papa, ¿no? Ni más ni menos para leer libros prohibidos, y estos libros prohibidos precisamente son los de la Ilustración, a los que accede Manuel Belgrano. Y es allí en España donde va a tener el acceso a la bibliografía de Voltaire, de Rousseau, de Adam Smith, y precisamente en esta idea justamente es que vemos que la Ilustración tiene que ver con este gran desafío a pensar en el mundo desde otro lugar, rompiendo con el paradigma de aceptar verdades reveladas, de dogmas religiosos, y vinculándonos más que nada a esta idea de abandonar, como diría Kant también cuando plantea en su texto qué es la Ilustración, atreverse a saber, abandonando la infancia mental, no por falta de inteligencia, sino por falta de valor para aprender el mundo, saber el mundo por uno mismo a través de la razón, ¿no? Y sobre este punto, partiendo de esa consideración de precisamente la Ilustración como movimiento cultural del siglo XVIII, conviene tener en cuenta que justamente se trata de un momento en el que se tiene fe en el progreso de la humanidad a través del esfuerzo del ser humano, a través de digamos, la duda filosófica, de aprender y conocer también a través de la empirie, de la revolución científica, del método científico, y de justamente buscar el fin de estos dogmatismos religiosos y de las creencias supersticiosas, lo cual va a traer a su vez toda una eclosión y consecuencias políticas y sociales muy, muy importantes en el siglo XVIII, un poco que esto viene ya desde finales del siglo XVII con la Revolución Inglesa de 1688, y se va a extender luego en la Revolución hasta la Revolución Francesa con mayor nitidez, ¿no? Entonces, tomando este marco general de lo que significó el movimiento ilustrado, el movimiento de la Ilustración, vemos que hay distintos matices, y estos matices tienen que ver precisamente con algunos puntos
que tienen en común y otras diferencias, sobre todo en las dos grandes corrientes de la Ilustración en las que va a velar el pensamiento belgraniano. Como dice el título de esta conferencia, la influencia de la Ilustración escocesa y de la Ilustración francesa tiene que ver como punto de partida la idea de que, bueno, por un lado, la Ilustración francesa es la que más se ha conocido, ¿no? De esta idea de el culto a la razón como punto de partida para todo un sistema de ideas y de conocimiento, es decir, de la idea de pensar que el cemento de la sociedad es el contrato social, que luego vamos a ver con mayor nitidez expuesto por Rousseau, del cual también se va a nutrir Belgrano, ¿no? Del pensamiento de Jean-Jacques Rousseau, y que esto, por ejemplo, contrasta con el movimiento ilustrado escocés. ¿Y por qué el movimiento ilustrado escocés tiene sus puntos de diferencia? Si bien sabemos que hay mucha relación entre ambas corrientes, ¿no? Por la estrecha relación que había entre estos dos países, ¿sí? Sobre todo a mediados del siglo XVIII, vamos a ver que, bueno, a mediados del siglo XVIII, Edimburgo principalmente es considerada la Atenas del Norte. Escocia experimenta un gran florecimiento cultural e intelectual muy notorio, tanto que, bueno, las universidades escocesas son las más destacadas, incluso se destacan más aún que las inglesas, propiamente dichas, por mencionar algunas, o sea, por mencionar el caso de la Universidad de Glasgow, la Universidad de Edimburgo, la de St. Andrews, son los grandes centros de pensamiento y las grandes usinas culturales y filosóficas, es decir, es la etapa de máximo esplendor de la academia escocesa, donde además va a ejercer también, van a haber, digamos, influencias recíprocas entre el pensamiento ilustrado francés y el escocés, o sea, hay vasos comunicantes, pese a las diferencias de matices que hay, ¿no? Y lo que vemos en el caso de la Ilustración escocesa es justamente el énfasis en la filosofía de los sentimientos morales, en la empatía, como seguimiento de la sociedad, no tanto ya pensando en la idea de los contratos sociales, sino pensando más que nada en que, bueno, se parte desde el punto de vista de que la gente se asocia más buscando la relación y la aprobación, no como el afecto, sino para ponerse en el lugar del otro y moderando así las pasiones, y esto va a ser, digamos, la matriz general del pensamiento. Sobre todo lo vemos en el pensamiento de David Hume, que es uno de los grandes ilustrados escoceses, que a su vez va a ser uno de los grandes maestros de Adam Smith, de los cuales se nutre también Belgrano. Bueno, es el principal, uno de los principales influyentes en el pensamiento económico belgraniano, ¿no? Adam Smith, pero también la filosofía del derecho moral, la filosofía natural de Hume, también va a influir en este pensamiento. Recordemos que Belgrano estudia leyes, pero también estudia economía, y en estos matices vemos también la idea del optimismo, ¿sí? Sobre la capacidad del individuo para contribuir y mejorar los cambios de la sociedad, la idea del progreso, la idea de, en el caso de la Ilustración escocesa, se pone el énfasis más que nada en un razonamiento inductivo y empirista, en tanto que en la Revolución Francesa, en la Ilustración francesa predomina más, como conocemos, el pensamiento cartesiano, hipotético, más que nada deductivo, hipotético-deductivo, y en el caso de, digamos, de la Ilustración francesa, la moral utilitaria y constructivista no resulta, no es vista desde un punto de vista evolutivo como lo es en la Ilustración escocesa, y se ve justamente
desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, esos matices se van a ver después reflejados en las obras de los autores que lee Manuel Belgrano, ¿no? La relación justamente entre el conocimiento, la ciencia, la religión, y esto puede resultar novedoso por el mismo hecho de que el propio Manuel Belgrano es un ferviente católico, y sin embargo lee con tanta avidez a estos grandes autores, a estos grandes pensadores, de los cuales va a nutrirse, va a plantear, va a recoger algunas ideas en torno a la educación, sobre todo. Pensemos, por ejemplo, en el caso de algunos ilustrados escoceses y franceses. Pensemos, por ejemplo, en el caso de los ilustrados franceses, el caso de Condorcet y su idea del progreso, de las sociedades, de la idea de plantear justamente que una sociedad va a poder progresar también si favorece la educación universal, y en ese punto Manuel Belgrano también escribe, basándose un poco también en estas ideas de Condorcet, en que los cabildos te van a tener que contar con un fondo especial para solventar la educación pública. Pensar que estamos hablando de educación pública a comienzos del siglo XIX, cosa que todavía no se había planteado, no lo habían, estamos hablando de un contexto totalmente diferente, ¿no? Y ya Belgrano está comentando esta idea de la educación pública, nutriéndose de Condorcet, pero también incluso esta idea de la educación pública como factor decisivo para el progreso de la sociedad, también un poco reflejando lo que había acontecido, estaba aconteciendo también en Escocia, promovido por la Ilustración escocesa, donde justamente se propone el primer sistema de educación pública para justamente el progreso de la sociedad. Un poco también esto influido por las ideas de la religión presbiteriana, ¿no? Y no obstante eso, también vemos la influencia de Voltaire en el pensamiento de Belgrano, sobre todo cuando vemos en las cartas de Voltaire, las cartas filosóficas que publicó Voltaire en 1734, hay una de ellas particularmente que es la carta sobre el comercio, donde, bueno, Voltaire un poco admirándose de cómo Inglaterra ha logrado hacerse dueña de los mares, una isla que no tiene grandes recursos naturales, ha podido crecer de manera tan significativa merced a la libertad de comercio y a esta expansión del comercio, es decir, viendo como las relaciones causales entre comercio y libertad y la expansión del mismo. Entonces, esta idea de cómo debe fomentarse el libre comercio también vemos que va a reflejarse en el pensamiento de Belgrano, tomando un poco como punto de partida, ¿no? esta carta filosófica, esta de las cartas de Voltaire, ¿no? También ahondando un poco en el pensamiento de la Ilustración francesa, aunque ya más volcándonos hacia el aspecto económico, también Belgrano es un gran propulsor de la agricultura y del desarrollo de la agricultura, pero tomando un poco la lectura de Quesnay, del padre de la fisiocracia, de esta corriente económica, de pensamiento económico tan significativa, que justamente le da, pone el énfasis en la agricultura, el desarrollo de la agricultura para la creación de la riqueza de un país, y gracias a la lectura del Tableau économique de François Quesnay, vemos cómo Belgrano también propone para el desarrollo de las provincias del Río de la Plata el desarrollo de la agricultura, pero también vamos a ver después, no se queda
afincado solo a la fisiocracia que nos plantea Kirchner, sino también en el pensamiento después de Smith y de otros economistas, de otras, también una influencia italiana, incluso el desarrollo de la industria. Entonces, vemos acá matices que se van dando en las publicaciones, sobre todo del Correo de Comercio, que edita Belgrano con Vieites. Vamos viendo mechas de estas ideas de los ilustrados franceses y, sobre todo, en lo que respecta al comercio y a la economía, el Belgrano economista, que lee con tanta avidez a Adam Smith, que lee principalmente la obra la obra cumbre de Smith, que es La riqueza de las naciones, que cuando Belgrano llega a España, hace ya 10 años que ha sido publicada la riqueza de las naciones. La riqueza de las naciones es de 1776, o sea, como para hacer paralelismos, pensemos que ese mismo año es el año que se publica la riqueza de las naciones, es el año en que recién se está fundando el Virreinato del Río de la Plata. Y ya, bueno, cuando él llega a España, cuando Belgrano llega a España a estudiar, la riqueza de las naciones ya lleva 10 años publicada y ya lleva, digamos, no solo en esa trayectoria, una gran difusión, ¿no? Sobre todo por lo que plantea Smith, ¿no? Poniendo la clave del bienestar de las sociedades en el crecimiento económico, y que para eso suceda, bueno, tiene que haber división del trabajo, la libertad de competencia, libertad de comercio, ampliar y extender mercados, favoreciendo a su vez la especialización. Y ahí es donde justamente Belgrano ve la oportunidad de justamente defender a los pequeños artesanos, a la pequeña industria, que digamos todavía era muy, muy rudimentaria. Los demás panelistas que están en este panel, que son historiadores, van a poder en todo caso corregirme o ahondar en detalles al respecto, pero lo interesante es que Belgrano se toma esta idea de Smith, ¿no? Sobre todo por la crítica que había hecho Smith al mercantilismo, asociado el mercantilismo a su vez con el sistema colonialista, ¿no? Entonces, ve en Smith, en el pensamiento en la obra que nos plantea Smith, la oportunidad para desarrollar todo un pensamiento económico adoptado a las colonias, o mejor dicho, a la recientemente descolonizada América del Sur, que se estaba descolonizando en ese momento, y en Adam Smith, y no solo en Adam Smith, sino también en Hume, en Francis Hutchinson, que es el padre de la ilustración escocesa, y Lord Keynes, que a su vez todos estos pensadores escoceses influyen en Smith con la idea de los sentimientos morales, con no solo además con las doctrinas sobre el derecho natural y la oposición a la trata de esclavos, que esto, por ejemplo, está claro no solo en Smith, sino también en Hutchinson, y a su vez eso también es planteado por el propio Belgrano. De manera que la idea de esta breve reseña, no pretendo decir que es una gran charla, sino una pequeña reseña sobre las influencias de estas dos grandes corrientes dentro de la ilustración, van a notarse en el pensamiento belgraniano, y la idea es rescatarlas y ponerlas de relieve con los matices y con las luces que asistieron a este gran intelectual de la Revolución de Mayo. Así que por el momento es mi aporte, y bueno, en caso de haya preguntas, quedo abierta a las mismas. Muchas gracias. Bueno, Celia, muchísimas gracias por la conferencia que nos has brindado. Yo estimo que sobre el final vamos a tener varias preguntas para poder responder.
Bueno, va a continuar Magíster Omer Freixa, a continuación, de Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional de 3 de Febrero. El título es De la trata a Rivadavia, la invisibilización de la presencia africana en la historia nacional. Omer Freixa es historiador africanista, magíster en diversidad cultural y especialista en estudios afroamericanos por UNTREF, donde imparte clases de posgrado en dicha especialidad. Es licenciado y profesor de Historia, graduado en la UBA, y de la cual es docente de grado e integrante de la Cátedra de Historia de Asia y África. Es investigador y autor de numerosos publicados en Argentina, España y Brasil, y es titular de la Cátedra de Historia de África en el Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González. Bueno, Omer, por favor, la palabra es tuya. Muchas gracias, David. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Más que nada, antes de comenzar, no me olvido de dar las gracias a quien me extendió la invitación, a Debrick, y, bueno, y a la gran logia desde ya. Como bien dice la presentación, me especialicé en Historia de África, este continente bastante menospreciado, ninguneado, silenciado, ignorado. Y mi especialización en Historia africana me llevó del otro lado del Atlántico, o sea, a nuestros pagos, a la idea de también pensar las relaciones entre África y América, especialmente en nuestro país, la región del Río de la Plata, más que nada. Eso trabajé en mi tesis de maestría sobre el tema de los orígenes africanos del tango, la prosapia negra, como se dice. Sin embargo, hoy no voy a hablar de eso, sino que vengo a plantearles la idea de la presencia, el problema de la invisibilidad afro en nuestra historia nacional, y hablar un poco desde la época, el tema, el problema de negación durante los años que llevó la vida de Manuel Belgrano en homenaje a este gran prócer. Entonces, en Argentina se plantea, un autor dice, como problematizando el núcleo, que hablar de una Argentina negra es un oxímoron, es una idea que cruza mal el sentido original de Argentina como igual a Argentum, a La Plata, con la idea de negro. Hasta dice que resulta como una broma de mal gusto, en el sentido de pensar el país con una presencia africana. O sea, y esto responde al mito de la desaparición. Digamos, esta idea de sentido común enraizada que al día de hoy se sigue discutiendo pese a todo lo que pasó, toda la investigación, el avance, etc. Desde el sentido común, desde el vulgo, la idea de que en Argentina no hay negros. Y difícil romper con ese sentido común, con esa idea mítica, porque el mito es un relato tergiversado, falsificado, pero que de tanto repetir, tanta insistencia, se termina planteando como una verdad histórica. De todas formas, es una verdad histórica a medias. Entonces, este relato se transforma en un mito, y el cual hoy se sigue pensando como la verdad histórica de lo que realmente sucedió, la idea de que, bueno, no, en Argentina hubo pocos y desaparecieron. ¿Cómo se construye este sentido común? Bueno, desde el Estado. El Estado también construye una idea de una Argentina blanca, europea, descendida de unos barcos, pero hay que ver qué tipo de barcos. Eso es muy relativo, porque los primeros barcos que llegaron son ignorados, son los barcos de la trata. Entonces, esta idea aflora en el sentido común, incluso es repetida desde el poder. Hubo un expresidente, que no voy a decir su apellido ni su nombre, que cuando en Harvard en 1994 le preguntaron acerca de las poblaciones negras, respondió: no, en Argentina no hay negros, ese problema lo tiene Brasil. Sí, literalmente, respondió eso. Entonces, esta construcción mítica de como el afrodescendiente como parte del pasado desaparecido, frente a toda la evidencia, se construye en base a los actos escolares, también perpetúan el sentido común. Por ejemplo, en 1810, acto 25 de mayo, en el acto hay actores, actrices tiznados, tiznadas con betún, y en 1816, 9 de julio, ya todo el elenco es blanco. O sea, da cuenta que en apenas 6 años, como por un arte, casi un arte de magia, transformó la imagen de un país racializado a un país blanco, sin ningún tipo de presencia de la alteridad de estas entidades arrinconadas, marginalizadas, incluso, bueno, como el caso afrodescendiente,
tornadas a la desaparición lisa y llana. Es un relato histórico, es una construcción que tiene un basamento en motivos históricos, pero los cuales no están fehacientemente probados y son explicaciones, como decía antes, a medio camino. ¿Cuáles son las causas? Bueno, las guerras afectaron sumamente, esto es lo que dice en teoría la explicación, las guerras civiles a lo largo del siglo XIX, la guerra del Brasil, la guerra del Paraguay, etc., afectaron sumamente el número hasta casi condenarlos a la extinción, sumado al mestizaje, a lo que se llama el aluvión inmigratorio de fines del siglo XIX, que blanqueó la población, principalmente a partir de la migración mediterránea, española, italiana, etcétera, se puede decir. Y por otro lado, un tercer motivo, que son elevados índices de mortandad y una escasa natalidad bajísima en relación a las condiciones de vida paupérrimas de las mujeres afrodescendientes. También la alta mortandad de los hombres producto de la guerra. Por otro lado, la disminución del tráfico esclavista, que puede ser otro motivo, aunque también hay que discutirlo, porque pese a la abolición, los buques siguieron ingresando. Y por otro lado, ligado al alto índice de mortandad, las epidemias, como la famosa epidemia de fiebre amarilla de Buenos Aires de 1871, traída por quienes combatieron la guerra del Paraguay, etc. Sin embargo, revisando los registros históricos, cuando uno revisa metódicamente las estadísticas de mortandad dentro de los combatientes, por un lado, no todos son afro, o sea, no se inmolaron los afrodescendientes en la guerra, y por otro lado, volviendo a la fiebre amarilla, casi no hay afrodescendientes fallecidos dentro de los cómputos. O sea, afectaron a otros grupos poblacionales antes que a los afro, pero se seguía insistiendo en el sentido común en la desaparición del grupo, producto de la sumatoria de todas estas causas que en realidad no están debidamente probadas, y que si están probadas no son la explicación total de lo que pasó. Por ejemplo, pero la intelectualidad de fines del 19, principios del 20, insistió en achacar la idea de que ya estaba la población afrodescendiente en franca desaparición o casi extinta. Por ejemplo, le voy a leer una cita de uno de los padres de la sociología argentina, que es José Ingenieros, que en un trabajo de 1905 escribió, dice Ingenieros: los hombres de raza de color no deberían ser política y jurídicamente nuestros iguales. Son ineptos para el ejercicio de la capacidad civil y no deberían considerarse personas el concepto jurídico. Cuanto se haga en pro de las razas inferiores es anticientífico. A lo sumo se las podría proteger para que se extingan agradablemente. Es necesario ser piadosos con estas piltrafas de carne humana. Conviene tratarlos bien, por lo menos como las tortugas seculares del Jardín Zoológico de Londres o las avestruces adiestradas que pasean en el Amberes. Creo que leer esta cita exime de mayores comentarios el sentido del fuerte racismo, la carga racista de la época. También se piensa la idea de lo afro, lo negro, como remitiendo al pasado. Y el sentido común también insiste en la idea de que si hay afrodescendientes en el país, no son de Argentina, son nacidos afuera. Y esto es erróneo porque la trata esclavista regó el país históricamente desde los comienzos a principios de la colonización, y los primeros grupos ingresados también fueron africanos, africanas esclavizadas. Y esos grupos, la descendencia llega hasta el presente. O sea, no solo la presencia africana afrodescendiente es producto de una diáspora externa posterior a la época de trata esclavista, sino que hay diásporas voluntarias posteriores, como la caboverdiana, y también grupos afros de países limítrofes y de la región, hasta incluso del Caribe. Entonces, los números hablan mucho por sí, y también ha habido una adulteración de las cifras. O sea, la pregunta es, ¿por qué si, por ejemplo, en el censo de 1778, el primer censo de lo que va a ser el futuro territorio argentino, de 200.000 habitantes censados en el recientemente, hace meses, creado Virreinato de Río de la Plata, el 46% era pardo y moreno, o sea, 200.000 habitantes componían alrededor del 46%. Y siguiendo en otro padrón de 1810, en la ciudad de Buenos Aires, de 9.215 pardos y morenos, sobre un total de más de 32.000 habitantes, o sea, es un número importante. Y siguiendo ese mismo padrón de 1810, provincias con más del 50% de población parda y morena, que en la época colonial se llamaba castas. Catamarca tenía 74%, Tucumán 64%,
y Santiago del Estero, por ejemplo, 54%. Y Córdoba también, 60% de la población de la ciudad de Córdoba era de casta. Entonces, ¿qué pasó en la mitad? Que, por ejemplo, el censo de 1895, o sea, casi un siglo después, ya Argentina, definida, si se quiere, como un país, habla de solo 454 afroargentinos en una población de 4 millones de habitantes. ¿Qué pasó en los medios? Bueno, ahí hay una tergiversación, una adulteración y un blanqueamiento deliberado que es una operación desde el poder para construir un relato discursivo de una Argentina blanca, moderna y a imagen y semejanza de la Europa que era su modelo. Esos son los aditamentos y las implicancias, las adulteraciones de los censos, de pensar poblaciones trigueñas a efectos censales que figuraban como blancas. Entonces hay un cierto relato tendencioso y un mito que abona esta idea de que hay una desaparición y que no es que lo que hay que achacar y que hay que derribar una estructura mítica, si se quiere. Entonces, han habido grandes avances en torno al reconocimiento de la afrodescendencia en el país. Queda mucho por hacer, pero puedo enumerarles, abuelo de pájaro rápidamente, cierto reconocimiento del activismo en la estructura estatal. De hecho, a principios de enero, con el cambio de gobierno, se dio un nombramiento importante dentro del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia en torno a un militante activista afro-uruguayo, Carlos Álvarez Nazareno, que fue nombrado en una dirección nacional de equidad racial. Por otro lado, el censo de 2010, después más de 115 años de haber censado afrodescendientes, volvió a hacerlo, aunque careció de bastantes elementos positivos. De todas formas, el censo indicó 150.000 personas reconocidas a sí mismos como afrodescendientes, aunque bueno, se dieron bastantes errores, bastantes pujas. Las estimaciones son mayores a lo que dio el censo. En 2020 habría que repetir ese censo. Y por otro lado, fundamental para la adquisición de derechos, las políticas de acción afirmativa, resultó la ley 26.852, que es la del Día de los Afroargentinos, las afroargentinas y la cultura afro, en honor a la figura histórica de una afrodescendiente del siglo XIX, para venerar y rescatar el papel de la mujer, que es la figura de María Remedios del Valle, capitana y madre de la patria, como se la conoció, de eso voy a hablar en breve. Y inscribir todos estos avances en un proceso global, que es el diseño internacional de los afrodescendientes, que va de 2015 a 2024, estamos transitándolo, en el sentido de avanzar en el reconocimiento de todos los descendientes de estas poblaciones que llegaron esclavizadas a América Latina, América. El diseño es internacional de las Naciones Unidas. Y por último, en este breve abuelo de pájaro, la creación en tratativas del INAFRO, y un Instituto Nacional de Estudios Afro en el seno del Estado, con la representatividad que merece la comunidad afrodescendiente. Entonces, la esclavitud nos lleva a plantear un problema de larga data, un problema que también se dice, bueno, descendió el número de esclavizados ingresados porque descendió el tráfico. En cierta forma se cumpliría esa premisa, pero hay bastante tergiversación, es parte del mito. En 1813, la famosa Asamblea de Año 13, que se confunde la medida de la libertad de vientres con la abolición de la esclavitud, aunque fue un primer paso, abolió, bueno, la esclavitud para los nacidos a partir del 31 de enero de 1813. La verdad que fue bastante arduo el cumplimiento, porque creó una suerte de reglamento de libertos en el cual los recién nacidos, las recién nacidas quedaban casi 20 años, 16, depende del sexo, a tutela de todavía los amos, que pasaban a ser patronos. Entonces, eso fue un primer paso gradual en torno a la abolición, que fue un camino larguísimo que se resolvió después de 50 años casi. Por otro lado, en 1831, Rosas reabrió el tráfico esclavista, pero en 1833, por presiones, revocó ese decreto de apertura. Lo que quiero decir es que entre el siglo XVIII y buena parte de la primera mitad del siglo XIX, el tráfico fue intenso en toda América, y Argentina no fue la excepción. Era el gran negocio lucrativo de la época. Con ese negocio, Gran Bretaña amasó su fortuna, entre otras cuestiones, para lograr su famosa revolución industrial a partir de 1750 aproximadamente.
Y en 1840, el Tratado Anglo-Argentino puso como cierta sentencia de muerte al tráfico, pero no la esclavitud. La esclavitud se mantuvo, en teoría, hasta la sanción de la Constitución de Santa Fe de 1853. Sin embargo, el país estaba dividido, resquebrajado en dos, con lo cual, una vez integrado el país en 1861, ahí se terminó la esclavitud. Lo que los expertos, especialistas coincidimos es que para esa época la esclavitud ya estaba en agonía. No obstante, se registran algunos todavía ingresos de buques de trata. Entonces, 1861 marca el fin formal y jurídico con la unificación del país, porque Buenos Aires no había aceptado la Constitución del 53, y en el 54 todavía seguía vigente la esclavitud, por lo menos en la provincia. En 1861, con la unificación del país, ahí recién se acaba la esclavitud jurídicamente hablando. Y por otro lado, yo lo que seleccioné para esta ponencia, entre todas las facetas de la actividad, con las pruebas de la participación y la presencia actual de los afrodescendientes en la identidad nacional, fue el costado militar, que es solo un aspecto de la participación que excede lo bélico, o que se plantea desde las letras, desde el arte, la pintura, el lenguaje, etc. Entonces lo que centré, para hablar un poco ahora, lo que me resta es la participación militar en todo el siglo XIX de los afrodescendientes. Por ejemplo, las milicias fueron separadas por categorías étnicas. A partir de 1810, a grandes rasgos, se dio la inclusión de las milicias afrodescendientes y los ejércitos de línea con el resto de la tropa. Esto es a grandes rasgos porque fue un camino de idas y vueltas. Pero, por ejemplo, en 1801, de 1.600 hombres en la ciudad, las tropas de castas eran el 10%. Ahí están los famosos pardos y morenos según la categoría clasificación étnica colonial, que no es la moderna. Entonces quiere decir que había una buena participación de estos grupos afrodescendientes en la composición étnica de quienes, por ejemplo, defendieron la ciudad en las invasiones inglesas de 1806 y 1807. De hecho, el premio para muchos de estos afrodescendientes que estaban en condición de esclavitud fue la libertad a través de un sorteo. Por ejemplo, entre 1813 y 1818, también la esclavitud sufrió, aunque no fue contundente y no acabó la esclavitud, el proceso de las manumisiones por acciones bélicas. Por ejemplo, en 1813, ese periodo de esos 6 años, unos 2.000 afrodescendientes de la provincia de Buenos Aires ingresaron al ejército y luego de cumplir un servicio de unos años fueron emancipados en varios casos. Y también es célebre que el Ejército Liberador de los Andes contó en sus filas casi la mitad con 2.000 afrodescendientes entre sus soldados, que cruzaron con San Martín y muchos llegaron hasta el Perú mismo. Y de los cuales volvieron, de ese grupo de los afrodescendientes que volvieron, fueron menos de 150, unos 2.000 que partieron. Otros ejemplos, blanqueados, silenciados por la historiografía argentina, es el caso de Juan Bautista Cabral, el famoso sargento que le salvó la vida del combate de San Lorenzo en 1813 a San Martín. Por mucho tiempo no se habló, no se dijo que era afrodescendiente, que provenía de una familia de esclavizados. Y por otro lado, un afro-uruguayo que se nacionalizó argentino, que es el creador tal vez la segunda marcha nacional más importante, que es la Marcha de San Lorenzo. Hablo de Cayetano Silva, que tuvo una prolífica carrera como músico, una vez instalado en Buenos Aires y nacionalizado. Es la música con la cual se dieron las asunciones de la monarquía británica, sonó en la liberación de París, etcétera, etcétera. Y me queda hablar de la famosa María Remedios del Valle, que combatió a las órdenes del ejército, la que se llama la misión auxiliadora del Alto Perú, y también el ejército del norte, al cargo de Belgrano. Se la conoce como la capitana y la madre de la patria. ¿Por qué el Día de los Afro-Argentinos, el 8 de noviembre, tiene esa efeméride? Precisamente porque fue el día que se eligió del 8 de noviembre de 1847, que es cuando fallece. María Remedios del Valle fue denominada madre de la patria entre la tropa, y Belgrano mismo la llamó así, tras darle el grado de capitana, pese a que no quería que combata, porque las mujeres no estaban capacitadas para lo bélico, según dijo Belgrano.
en la batalla de Tucumán, en 1812. Y por otro lado, tengo una cita acá de Tomás de Anchorena, que fue secretario personal de Belgrano, que en 1828, cuando olvidada y no reconocida, María Remedios, muchos años después, estaba luchando por una pensión, por ser reconocida en el grado que le había correspondido en su ascenso. Y Tomás de Anchorena en 1828, al hablar en favor de reconocimiento bélico y de la pensión que merecía la capitana, la combatiente, dice: era la admiración del general Belgrano, de los oficiales y de todos cuantos acompañaban al ejército. El general Belgrano, que creo que ha sido el general más riguroso, no permitía que siguiese ninguna mujer al ejército. Y esta María Remedios del Valle era la única que tenía facultad para seguirlo. Oía al mismo Belgrano ponderar la oficiosidad y el esmero de esta mujer. A donde quiera que vaya debería ser recibida en brazos y auxiliada con preferencia a un general. Después de pelearla, después de remarla, como se diría, María Remedios del Valle es descubierta por uno de los políticos más importantes de la época, a fines del 20, o sea, casi una década después, más de una década después que vuelve a Buenos Aires, incluso pasada la muerte de Belgrano en 1820, y la encuentra en la calle, mendigando en la Recoba, ahí en la inmediación de Plaza de Mayo, comiendo de los conventos, digamos, la caridad de los conventos. La reconoce Juan José Viamonte. Y ahí empieza un proceso de burocrático de reconocimiento que le lleva casi 2 años para ser reconocida una pensión que era irrisoria, que le alcanzaba poco más que para la comida. Y finalmente, quien le reconoce un grado superior de teniente sargento es Rosas, en 1835, y ahí se le da una pensión que simbólicamente reconoce la gesta que hizo por la patria, haber sido una, como se la reconoce, de las niñas de Ayohuma, peleó al mando de Belgrano en Tucumán, en Salta, sufrió las derrotas de Vilcapugio, Ayohuma, combatió con su familia, con su marido y sus 2 hijos, uno de ellos entenado. Los 2 hijos y su marido fallecieron en batalla. Ella fue capturada, fue flagelada, también tenía 6 heridas de bala. Bueno, todo esto no se le reconoció simbólicamente y monetariamente hasta muy tarde, y se la rescató del olvido a partir de 2013 con la ley 26.852. Por otro lado, también hay una decena de coroneles, tenientes coroneles de origen afro que lucharon en las filas de los ejércitos patrios y de las guerras civiles, como por ejemplo Domingo Sosa, que llegó a ser diputado de la legislatura provincial en la década del 50, Lorenzo Barcara, el mendocino, a quien Sarmiento encomió como el caballero negro, Sarmiento que no era muy generoso en encomios, en elogios, y también José María Morales, y nombro el último, al famoso cabo segundo Antonio Ruiz, más conocido como Falucho, que según se dice, pareciera ser una invención de Bartolomé Mitre en su faceta de historiador, pero que, si de carne y hueso existió efectivamente, acompañó y luchó al mando de San Martín todo el cruce de los Andes y llegó hasta Perú. En Perú, en 1824 se da una rebelión, porque el ejército estaba diezmado y se iza el pabellón español. Falucho es, digamos, duramente criticado, es más, es acusado de sedición, y él dice que mejor ser revolucionario antes que ser traidor, y es fusilado, según la versión de Mitre, en febrero de 1824, en el marco de un ejército que estaba hace años en campaña, demotivado, desmoralizado, ya sin el mando de San Martín, que se había exiliado, etc. Entonces, le voy a leer, como para ir finalizando, una cita de Belgrano, que habla sobre los afrodescendientes, los libertos, en este caso, los ejércitos, a que San Martín encomió los libertos, tuvo el regimiento de libertos, batallón número 8, etcétera, en la campaña de los Andes. Bueno, Belgrano, producto de su experiencia militar, producto de las dificultades que tuvo de no haber tenido una buena campaña en Paraguay, en el Alto Perú, y como el comandante del Ejército del Norte, le escribió en carta a San Martín más tarde: no soy así contento con la tropa de libertos. Los negros y mulatos son una canalla que tiene tanto de cobarde como de sanguinaria. En las 5 acciones que he tenido han sido los primeros en desordenar la línea.
y buscar murallas de carne. Solo me consuela saber que vienen oficiales blancos a comandarlos, o los que llamamos españoles, con los cuales acaso hagan algo de provecho. Bueno, esta es una cita en la cual se denota un poco el fastidio, el cansancio de Belgrano ante las derrotas en Vilcapugio, en Ayohuma, el fracaso de la campaña de 1810-1811 en Paraguay, etc. De todas formas, también, como esta ponencia pretendía cubrir un espacio entre lo que es la trata y mismo la vida de Belgrano y llegar hasta Rivadavia, que se considera para muchos el primer presidente del país, fue afrodescendiente. De hecho se lo conoció por la oposición como Doctor Chocolate, en el sentido de criticar su prosapia africana y como parte de este mismo racismo que al día de hoy se habla de un genocidio discursivo en el sentido de pensar la matriz afro como inexistente, desaparecida, cuando todo lo que vengo diciendo en realidad da cuenta de los servicios a la patria, y no solamente lo militar, sino el aspecto para seguir pensando sociedades inclusivas que merecen derechos para todos y todas. Así que bueno, eso era un poco lo que tenía pensado y explayé en estos minutos. Muchas gracias. Bueno, Homer, muchísimas gracias por la ponencia que nos has dado. Y bueno, les recuerdo que las conferencias anteriores ya se pueden ver en el sitio de culturamasonería.org. Y bueno, vamos a continuar con el programa que tenemos. Bueno, vamos a continuar con la doctora Valeria Pita, Universidad de Buenos Aires y CONICET. El título es De Belgrano a Sarmiento, Mujeres y Política en las primeras décadas del siglo XIX. Valeria Pita es especialista en Historia Social con perspectiva de género, doctora por la Universidad de Buenos Aires, donde es profesora titular e investigadora independiente del CONICET. Ha publicado numerosos trabajos a nivel nacional e internacional, entre los cuales están Historia de las Mujeres en Argentina, son 2 volúmenes, Historia de Luchas, Resistencias y Representaciones, Mujeres en la Argentina, siglos XIX y XX, y Trabajadoras, Artesanos y Mendigos, una aproximación a las experiencias sociales de trabajo y pobreza en la Buenos Aires de la primera mitad del siglo XIX. Bueno, Valeria, la palabra es tuya. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la invitación para poder compartir esta tarde con ustedes y con los colegas que me anticiparon en la palabra. Y voy a hacer una breve aclaración, porque ojalá, pero todavía no soy titular de ninguna materia de la Universidad de Buenos Aires, soy parte de la planta docente, pero mi cargo es el de adjunta. Y bueno, frente a una institución que tiene ciertas gradaciones, es importante esta aclaración. Pero también, justamente, para poder referirnos y hacer una introducción compartida, para que se entienda un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de esta delimitación, ¿no? digamos, temporal que nos abarca en todas estas jornadas y que a mí particularmente me toca hacer como la cuña que permita reconocer a un sujeto político no siempre percibido por la historiografía, como son las mujeres. Y me gustaría partir como si fuese, digamos, retomando algunas de las cuestiones que los colegas aquí que me anticiparon en la palabra pudieron marcar, e ir anudando algunas peculiaridades cuando estudiamos a las mujeres, que es un acto así como también para los afrodescendientes, digamos, para pensar cuestiones raciales que tienen que ver no solamente con procesos de exclusión, sino que tiene que ver con unas decisiones historiográficas, decisiones políticas que tienen y que están asociadas
a unas jerarquías que se construyen en el tiempo, que se construyen colectivamente y que van a delimitar, en el caso del oficio de la historia, cuál es lo importante a historizar y cuál es lo que no es importante. Por eso el reclamo que hacemos generalmente quienes nos dedicamos al campo de la historia social en perspectiva de género es abrir la pregunta sobre la formulación artificial y a la vez política de lo que es importante y de lo que no es importante. Aquello que no es importante resulta ser justamente importante porque está en la base de aquello que no se percibe, pero que sin embargo está en el fermento de lo que está. Podemos estudiar los grandes cambios revolucionarios con la vieja estructura ya, orquestada por el propio Bartolomé Mitre y quienes escribieron como las grandes trazas liberales del siglo XIX de la historiografía argentina. Bueno, de eso al presente han pasado mucho tiempo. Tenemos otras posibilidades interpretativas e historiográficas para hacer. Para eso hay que entonces despegarse de algunas matrices y adquirir otras que el ejercicio con el archivo histórico y también con un oído atento a algunos cuestionamientos conceptuales nos permiten realizar. Cuando hablamos de, como dijo Pablo al inicio, cuando estamos hablando de la era revolucionaria, estamos hablando de una era cargada de indeterminación e incertidumbres históricas. Hay una serie, un conjunto de distinciones en la política, en la economía, en lo social y en lo cultural que hoy nosotras tenemos y que en ese momento no se tenía. La división privado-público, digamos, la propia concepción de la política, el republicanismo, las finanzas tenía la familia, y así podríamos nombrar una serie de instituciones y de relaciones que no eran percibidas como se percibieron luego a lo largo del siglo XIX, y nosotras como los percibimos hoy en día. Esa es la primera distinción, que me parece que hay que hacer, sobre todo en el vocabulario político. Cuando pensamos en las mujeres, en las formas que algunas mujeres toman el ideario revolucionario, toman el ideario de la Ilustración, hay una primera pregunta que hacer y es ¿qué entendían? Porque entendían diferentes situaciones a las que nosotros hoy entendemos, habiendo pasado largo tiempo, habiendo tenido, digamos, como una larga tradición consolidada de consensos en torno a lo que significa, por ejemplo, la misma política. Por eso mismo es necesario volver a recordar la sociedad en la cual emanan estas ideas y cómo llegan específicamente al Río de la Plata, ¿sí? Entonces, Pablo al inicio decía, recordemos, tengamos en cuenta que las noticias viajan en barco, no viajan en internet, no viajan por teléfono, ¿sí? Ni aparecen en un correo electrónico. Las noticias tardaban meses, muchas veces llegaban fragmentadas, digamos, en los buques, y llegaban no siempre de la mano de quien se oponía que debían llegar. Hay un hermoso trabajo que habla de la hidra de la revolución, ¿no? ¿Qué es la revolución? Es una gran idea, es como una cosa que surge, y las ideas, lo que pasa en una orilla del continente, y cómo llegan al otro, no llegan por pensadores ilustrados, llegan muchas veces de la mano de los marineros, por ejemplo. Llegan de la mano de trabajadores y también llega en boca de esos mismos barcos que decía Omar, digamos, que trafican, digamos, con africanos que llegan a las costas de este lado del Atlántico. Eso nos da un voceo mucho más amplio y también mucho más, si se quiere, menos jerarquizado. Y nos permite preguntarnos, a tener una primera respuesta frente a la pregunta de quiénes abrazan el ideal ilustrado y por qué. Así como lo abrazan aquellos jóvenes de las élites que quieren generar cambios en esa sociedad que ven tan jerárquica, tan estática y tan en crisis, ¿no? Con tan poca capacidad para incluir y para moverse de los privilegios y
digamos, que han consolidado sus posiciones, esos mismos idearios que vienen, que abrazan, que han sido abrazados por la difusión de los ideales de la Revolución Francesa, van a ser también encarnados por sujetos que muchas veces no saben leer y escribir, que son los analfabetos, que entienden de un modo diferenciar, digamos, lo que es la fraternidad, la igualdad, la libertad, y también por las mujeres. ¿Sí? Más allá de que en las mujeres nos pasa algo que deberíamos considerar seriamente, y es que mujeres hay en todos los estratos sociales. Entonces la pregunta tiene que ser respondida mirando, digamos, de modo peculiar a diferentes mujeres en diferentes sectores, en diferentes lugares, ¿sí? Hay un tándem, quienes hacemos historia de las mujeres, o quienes hacemos historia social con perspectiva de género, que no olvidamos, y es que las mujeres, digamos, forman un tándem donde la clase, donde la raza y donde el género anudan y van cambiando según la geografía y el tiempo. Aunque podemos considerar que todas las mujeres están subordinadas a la autoridad de los varones a lo largo del siglo XVIII y largamente del siglo XIX, y que luego se va a refundar con la letra de la ley en la codificación civil esa subordinación, no es lo mismo estar subordinada a un padre o a un esposo que estar subordinada a un propietario. Y ahí también hay diferentes cuestiones que hacen mucho más interesante y más rica y más compleja la trama. La trama de la vida política y de cómo los idearios, cómo el ideario revolucionario, en sus diferentes escuchas, en sus diferentes posibilidades de encarnación, abren una puerta a amplios sectores de mujeres a una participación política que no es la participación prefijada y configurada para los varones, ¿sí? Y aquí quiero hacer una aclaración importante para mí, y es ¿qué es lo político? ¿Y qué era lo político para esas mujeres? En un mundo, como decía antes, donde las distinciones que hoy marcan la vida política no existían, donde no existe el partido político, el club político, o donde no existían ni los cafés, ni los foros, ni la prensa, como nosotros hoy la concebimos, el siglo XIX lo concibió posteriormente, o lo construyó, hacer política era participar en algunas instancias, como, por ejemplo, las reuniones que se gestaban en las casas, las famosas tertulias. Muchas veces las mujeres porque no hemos dejado de nuestro propio puño, registrado nuestro paso por la política, hemos sido excluidas de ello. Esto pasa también, y creo que Omar coincidirá, que ha pasado con muchos afrodescendientes y, digamos, y esclavos, y exesclavos, y libertos, y, digamos, apadrinados, que no dejaron registro de sus propias experiencias, no dejaron sus memorias, como dejaron otras personas, sino tuvieron quien escribieran por ellas o por ellos. Pero sin embargo, en una lectura contrapelo de las evidencias podemos encontrarlas. A mí me interesa particularmente pensar en marcos más de diálogos entre varones y mujeres, sobre todo en la primera y en la segunda década revolucionaria, donde todo estaba por hacerse, donde hay grandes vicisitudes y donde realmente el fracaso de una idea emancipadora abarcaba tantos a quienes habían ido a la guerra como quienes habían desplazado alguna de sus seguridades personales o familiares para apostar en este ideal que no se sabía muy bien hacia dónde iba a parar, y que era la gran pelea contra un imperio, obviamente, y que hay una serie de concepciones, por ejemplo, de qué pueblo hablaban, de qué emancipación hablaban, con qué gobierno, bajo qué forma, que no se tenía mucha idea, porque no hay experiencias previas tampoco de las cuales tomarse. Cuando nosotros hoy hablamos de un marco republicano, tenemos
en nuestras representaciones una serie de consensos que en esa época no existían, que se están armando y ni siquiera algunos de ellos se están armando. A mí me gusta muchísimo la historia política de las primeras décadas del siglo XIX, porque justamente marcan ese enorme grado de indeterminación política, el juego del ensayo de la política, el ensayo como algo que se está probando de diferentes maneras y que no se sabe cómo va a resultar. Y en ese sentido también podemos encontrar a las mujeres no ideando en laboratorio, sino participando de lo cotidiano en apoyos, en respaldos y también ejerciendo simbólicamente unos lugares. Desde que somos pequeñas en la escuela, o por lo menos cuando yo era pequeña, en la escuela se nos decía que las mujeres habíamos participado de la gesta de mayo y posteriormente vendiendo pastelitos o mazamorra, armando unas cintitas, abriendo las casas para que los hombres discutieran política y posteriormente cosiendo una bandera, bordando una bandera y además de bordar una bandera, entregando nuestras joyas para que los jóvenes patriotas vayan a la guerra. Bueno, cada una de esas acciones, obviamente secundarizadas por el relato, por los relatos oficiales, que forman parte de los estados, eran secundarizadas. No solamente fueron secundarizadas, sino desvalorizadas. Sin embargo, bajo el lente del prisma de la época, deberíamos volver a consignarlas en la importancia política que tuvieron. ¿Sí? ¿Qué significaba tener unas dotes? ¿Qué significaba tener unas joyas? ¿Para qué eran usadas? ¿Para adorno? Para mucho más. En una sociedad sin pensiones, no existía la idea de previsional, sin bancos de depósito, sin una sociedad de aseguradas, de seguros, las joyas eran lo primero que se ponía a disposición frente a situaciones llamadas de desgracia, de bancarrota, digamos, o de desamparo. Con lo cual, la apuesta a desprenderse de eso no es desprenderse de un adorno, es desprenderse de algo que valía, que tenía un peso en el futuro de las mujeres cuando quedarse viuda en las sociedades coloniales significaba para la gran mayoría de las mujeres caer directamente en la miseria más absoluta cuando no se tenían redes de sostén, digamos, redes económicas o financieras de sostén. Con lo cual podemos entonces comenzar a valorizar el peso, digamos, de esa acción y ponerla en el orden de lo político, ¿no? Cuando también se sabe, digamos, se habla de que Belgrano u otros hombres que participaron en las gestas revolucionarias dejaron de lado sus negocios, se empobrecieron, digamos, también cayeron en bancarrota. Bueno, habría que hacer una historia más relacional, un relato más relacional que pudiera incluir a las mujeres en esa dimensión y darles un lugar. Por el otro lado, el lugar simbólico que yo decía también anteriormente, que tiene que ver, y me gusta mucho un concepto que fue acuñado para pensar el lugar de las mujeres en el norte, pero que sin embargo serviría también para plantear el juego de la política, que tiene que ver con conformar lugares que simbolizan la maternidad en términos políticos, y acá sobre todo la maternidad republicana. Y la maternidad republicana es un concepto que nos permite decir, justamente valorar en términos positivos una serie de acciones que mujeres pertenecientes sobre todo a las élites conformaron y gestaron colectivamente intervenciones, ¿no?, que ponían, digamos, a las mujeres en un accionar facilitador de las madres como cuidadoras, protectoras de los futuros ciudadanos del país. Las madres como custodias de la salud de la nación, como las formadoras de los futuros trabajadores. Ese compendio que va a ir modificándose
sus características a lo largo del tiempo permiten ubicarlas también en el mundo social de la política a un amplio espectro de mujeres, a unas como hacedoras directamente y otras como tutoras de otras mujeres, ¿sí? Llegado los años 20, en el Río de la Plata se asiste a una intervención política de las mujeres inédita en el mundo de las Américas, y que tiene que ver con la decisión política, con una decisión política de inaugurar una agencia, digamos, por orden gubernamental, y otorgarle la potestad sobre la educación de las niñas pobres y la custodia de las enfermas, pobres también, a un grupo de mujeres. Esto que estaba a mano, salud, digamos, los hospitales, con otro concepto, no el moderno, y la educación de pobres, que antes estaba en manos de la iglesia, pasa en el Río de la Plata a estar en manos de un grupo de mujeres. Y esto no es solamente la sanción de un liberal a un grupo de mujeres porque sí. Esto debería ser entendido historiográficamente como la disputa, como el resultado de una disputa política, de una puja política que comienza en tiempos revolucionarios. Son las mujeres jóvenes, mujeres que hemos reconocido porque abrieron los salones, abrió su salón para que se cante el himno, o porque se peleó luego con Rosas, como es en el caso de María Sánchez Thompson de Mendeville, pero de otras mujeres que tuvieron una voz muy fuerte en la discusión cotidiana de la política rioplatense, y que se van a hacer cargo de la primera sociedad de beneficencia fundada durante la llamada feliz experiencia de Rivadavia. ¿Por qué reivindico a la agencia en estos términos? Las reivindico porque están haciendo una intervención en la arena pública bajo una premisa de generar el bien común, digamos, ¿no? Se mueven no por el interés privado, sino por el bien común, y porque pone esto en evidencia la capacidad de articulación en grupo, corporativa, de un sector de mujeres para plantarse en la arena política, sostenerse a lo largo del tiempo, dirimir sobre cuestiones que son de importancia colectiva, como es la educación, principalmente como es la educación, que va a gestar una red de intermediarias y de mediadoras, mujeres todas, y con una intención política también jerárquica, porque de un día para el otro un revolucionario, un republicano, una republicana, no se desliga ni de la carga de clase, ni de la carga propia de sus privilegios, pero que sin embargo va a habilitar canales, espacios que van a ser tomados por otras mujeres, por sobre todo mujeres del campo popular, digamos, y que van a ser un pasaporte, digamos, que va a permitir a unas abrazar también para sí mismas el ideal ilustrado de la educación, en las escuelas de la sociedad de beneficencia, las niñas pobres, hijas de mujeres que quedan a cargo de sus hogares porque sus hombres se fueron a la guerra y muchos de ellos nunca volvieron, o digamos, no volvieron por diferentes razones. Sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, esto es una sociedad que por largas décadas va a ser una sociedad, una ciudad habitada por mujeres solas, que se declaran públicamente como solas, y eso significa que se declaran frente a benefactores, frente a autoridades públicas, estar solas y mantener con el fruto del trabajo en sus manos a sus familias. Esto va a ser una constante y que nos permite ver el escenario urbano y de otra manera. Nos debería permitir verlo de otra manera. No solamente ver una ciudad llena de mujeres y de mujeres que trabajan con grados de autonomía insospechados para la lectura de la historiografía, sino también nos va a permitir pensar cómo se forja en esos escenarios urbanos que se forjaron más desprovistos
de las presencias masculinas, más abiertos a el trabajo de las mujeres, y ahí cuajan algunas de las dimensiones más relevantes que van a ser a lo largo del tiempo también sostenidas, como es la premiación de una serie de virtudes cívicas que luego fueron entendidas por la historiografía como virtudes religiosas, pero que sin embargo van a premiar el trabajo de las mujeres con un premio a la industria, el trabajo a la fraternidad por la relación de amparo entre mujeres, y un tercer premio inicial que también va a recaer en el fomento a el trabajo y la honestidad de las mujeres. ¿Sí? Esto que luego fue entendido como una serie de virtudes, porque la palabra fue asociada a una serie de virtudes establecidas en los evangelios, en 1824, cuando se instalan, y a lo largo de esas primeras décadas, hasta la época, diríamos, sarmientina, van a tener un valor mucho más político, van a tener el valor de sacar de la esfera de lo religioso e instalar en el ámbito laico, ¿sí?, unas propiedades y unos valores en términos positivos que encarnarían las mujeres, que encarnarían y resignificarían mujeres, mujeres que no son letradas, mujeres que han pasado por grandes vicisitudes y que sin embargo aportan con su trabajo y con la sostenibilidad, con la capacidad de sostener, de cuidar a otras y a otros, aportan a la construcción de esos marcos republicanos que se quieren instalar y recrear en la experiencia porteña. Me interesa, por último, tratar de volver a resignificar y a considerar que hay una serie de conceptos que no son solamente conceptos que, como si fueran libros en una biblioteca, una va y saca de un estante un concepto, lo abre y lo lee, y lo lee de un modo compartido, sino que hacer política, vivir la política, encarnar la política en la primera mitad del siglo XIX, va a ser fruto y una experiencia de gestar justamente más acuerdos más acuerdos, porque no es el punto de llegada el acuerdo y no es el punto de partida. Con lo cual, así como el ideal de la ilustración, de la educación, alcanza a las mujeres y gesta mujeres que escriben, mujeres que llegan al periodismo, mujeres que abrazan la docencia como un modo también de ganarse la vida, también los idearios van a llegar a la libertad. ¿Sí? Y aquí van a llegar a una libertad que hay que seguir preguntando el sentido de la libertad para algunas mujeres que estaban inmersas en un mundo de relaciones, de dependencia muy férreas y legales, donde la letra de la ley no otorga libertad automáticamente. Omar decía justamente que hay que volver a considerar con más seriedad lo que significó la libertad de vientres, porque mucho de libertad no tuvo, porque las esclavas debían trabajar aparte para pagar la manutención de sus hijos, aunque fuesen libres, digamos, y cómo efectivamente es necesario seguir cuestionando estos conceptos que han sido vaciados de historicidad para darles la historicidad necesaria y para incluirlos en un mundo de relaciones sociales que todavía debemos seguir investigando. Y que creo que en ese sentido, la historia social en perspectiva de género tiene mucho que arrojar, porque es una perspectiva interconectada, que se pregunta por las cuestiones étnicas y raciales, por las negociaciones étnicas y raciales, se pregunta por el mundo de la política, se pregunta por el mundo de la economía, no puede pensarse por fuera de la historia intelectual tampoco, y sobre todo no puede pensarse junto a otras, a otros y a otros historiadores. Muchas gracias.
Bueno, Valeria, bueno, muchísimas gracias por la ponencia y bueno, en general quiero hacer un agradecimiento a todos, a vos, Pablo, Celia, Omer, Valeria. Es muy interesante la forma en que han podido abordar todo lo que es el contexto sociocultural de Belgrano. Creo que ha sido muy fructífero por dar la posibilidad a la gente de entender que hubieron diversos actores en este proceso histórico y que diversos contextos también afectaron el momento de la revolución. Debrig, muchas gracias por tu presencia como director del archivo de la Gran Logia de Libres y Aceptados Masones. Y bueno, les voy a pasar a comentar que bueno, de 20 a 22 hoy vamos a tener otra conferencia denominada Masonería y Sociedades Secretas en Tiempo de Belgrano. El sábado 27 de junio, de 15 a 17, tendremos una que se llama Belgrano 2020, Miradas y Significados para Pensar el Presente. Y ese mismo día, de 19 a 21 horas, vamos a encontrar otra que se llama Belgrano, su vida masónica y la independencia americana. Estoy viendo que tenemos algunas preguntas que le han realizado a ustedes, así que bueno, voy a pasar a leerles una que, bueno, aquí he encontrado. No especifican bien a quién, pero bueno, la pregunta dice, ¿qué valor y papel le otorgaba Belgrano a la ciencia y al desarrollo científico? Estimo que puede tomar la palabra quien lo desee. Bueno, Omer, si puede ser, te otorgo la palabra, si quieres hacer alguna referencia, y continuarla Pablo, si quieren, o Celia. ¿Cómo no? Creo que desde la educación, digamos, inicial, meramente a Belgrano se lo tiene como creador de la bandera. Y sin embargo, me parece interesante destacar que fue una persona de carne y hueso, a fin y cuentas, multifacética, que también desarrolló un aspecto, si se quiere, volcado a la ciencia, a la creación de la escuela de matemáticas, tema de la náutica, y también alentó la producción de la ciencia, de los insumos básicos que fue la creación de las escuelas, que esos famosos 40.000 pesos que heredó, cuyas escuelas fueron construidas tardíamente, a excepción suya, pero al final la última, si no me equivoco, data de 2005, ese dinero, la escuela de Tarija, etc. Creo que también apareció una visión de la ciencia interesante, también lo que decía Celia, ¿no? Con sus aportes a la economía, a todo el rescate de la tradición económica escocesa y la fisiocracia. Hay que tenerlo como multifacético. Yo hablé más que nada, hice cruces laterales a la dimensión militar de Belgrano, pero no hay que descuidar que también fue un intelectual, que tal vez, si nos descuidamos, tuvo un aspecto de la intelectualidad que no tuvo San Martín, que fue un hombre más volcado directamente a la praxis y a la labor militar, eminentemente. Bueno, eso no sé si alguien más quiere complementar, pero lo que puedo responder. Sí. Para completar la pregunta, es interesante lo siguiente. Hace unos minutos atrás, cuando Valeria arrancaba su presentación, hablaba de la necesidad de renovar marcos historiográficos para pensar periodos, actores, instituciones, procesos, y la historia de la ciencia, la historia de la medicina, la historia de la tecnología en el siglo XIX, en el siglo XX en Argentina, está necesitando urgentemente también renovación de esos marcos historiográficos, porque bueno, todavía nos seguimos moviendo bajo una mirada del científico héroe. Hay mucho título dando vuelta al respecto, mirando de manera heroica
labor de médicos, de matemáticos, de químicos, en fin, y sobre todo también conjugado en clave masculina. Mayormente estamos hablando de científicos varones, ¿sí? Esto sucede tanto en la historia de la ciencia europea como en la historia de la ciencia local. Respecto de Belgrano y de lo poco que se sabe al respecto, a ver, el libro referencial sigue siendo, para ese periodo, el libro de Miguel de Azúa, La ciencia de Mayo, que ya tiene algunos años de edición, pero sigue con fuerza y con vigencia al respecto. Y creo que Belgrano estuvo, no sé si se efectivizaron estas instituciones, pero Belgrano estuvo comprometido en el intento de crear academias de matemáticas, ¿sí? Y también de matemáticas especializadas para oficiales de guerra, ¿sí? Por lo demás, una necesidad muy entendible en ese contexto. Mi humilde aporte a la pregunta realizada por el amigo. Muchas gracias, Pablo. Bueno, creo que Debrick también quería hacer un comentario, por favor. Sí, muchas gracias, David. Un aporte periférico tangencial sobre esta pregunta. Quería recordar que a raíz del influjo de la ilustración europea, de las luces del siglo XVIII, son preocupaciones, la modernización, en este caso científica, cultural o educativa, son preocupaciones generalizadas entre la juventud disidente, la juventud rebelde que viene de cierta élite, que tiene cierto acceso a la cultura y a la circulación cultural, y que por lo tanto se preocupa, entre otras cosas, de reformar y modernizar el Estado y también la opinión pública. Todavía por nacer en esta región, ¿no? Y la creación de instituciones científicas o sus intentos no solo son el hecho de una personalidad como Belgrano, sino que es compartida por otros muchos actores. Y aquí quisiera ser un poco provocador con la historiografía argentina, que polemiza mucho sobre, por ejemplo, Rivadavia, recordando que Rivadavia fue promotor él mismo de esta primer intento de modernización cultural y científica, asimismo como protector de las primeras asociaciones civiles y del desarrollo de la beneficencia pública, de la modernización del Estado, de la reforma de la Iglesia, del Ejército, etc. Quería, por lo tanto, aportar nada más un toque de contraste, de reflexión ahí, para un poco salir del maniqueísmo historiográfico y ver, como decía Valeria, la complejidad de los procesos y de las dinámicas y de las trayectorias. Bueno, creo que no hay más preguntas, así que bueno, Pablo, Celia, Omer, Valeria, Debri, muchísimas gracias por todas sus palabras, por todo el aporte que han hecho y por bueno, todo lo que nos han permitido a los que están viendo este programa aprender y entender. Y bueno, creo que gracias. Celia quería aportar. Discúlpame, David. Celia, todo tuyo entonces. Bueno, gracias. Disculpa. No, simplemente es una acotación, nada más, que esta énfasis en esta faceta intelectual de Belgrano, que bueno, realmente es tal vez la faceta más relevante, que ha sido dejada de lado muchas veces por la historiografía, tiene que ver con el hecho de que esa intelectualidad en Belgrano no era, digamos, en base o ese zambullirse en estas lecturas del mundo ilustrado, tanto francés como escocés, que fue el aporte que intenté hacer hoy, no lo era de puro ocio, sino que justamente Belgrano va a estar ávido de estas ideas justamente para aplicarlas a su regreso a Buenos Aires, y justamente
avidez por el conocimiento y los avances en el campo de la agricultura y en el desarrollo agrícola. Por ejemplo, algo en lo que me omití decir cuando él lee con avidez a los fisiócratas, pero también el desarrollo después de otros inventores y científicos, va a ser el tema va a plantear la rotación de cultivos. Ya en comienzos del siglo XIX, algo que se había empezado a aplicar incluso en Inglaterra, ¿sí? Se llama Norfolk, tomando estos avances digamos, en el desarrollo científico, por ejemplo, en un campo como la agricultura, para justamente evitar el agotamiento de los suelos. Por citar un ejemplo, también, bueno, va a estar ávido por conocer los avances en la navegación, para fomentar más que nada el comercio y esperando justamente evitar esos monopolios comerciales que habían asfixiado muchas veces a las economías de las colonias españolas. Entonces, simplemente un poco para responder la pregunta de qué lugar le daba Belgrano a la ciencia, no podemos pensar tanto como un Belgrano científico, tal vez, en el término de lo que hoy pensaríamos como el estereotipo que hoy tendríamos de científico, pero sí la preocupación de este intelectual, de este joven intelectual porteño que estudia en las principales universidades españolas, ha habido justamente conocer estos avances científicos que tienen que ver precisamente con el gran desarrollo de la ilustración europea, ¿no? Es simplemente ese el aporte que quería puntualizar. Y agradecer una vez más la invitación a la Gran Logia para participar en esta jornadas belgranianas. Bueno, Celia, muchísimas gracias y disculpa el exabrupto de recién. Así que, bueno, con esto damos cierre. La próxima charla va a ser a las 20 horas. El título va a ser Masonería y Sociedades Secretas en el Tiempo, de Belgrano. Así que, bueno, gracias a todos los que nos estuvieron viendo y escuchando, y es por cuanto.